Me parece indispensable decir quién soy yo. La desproporción entre la grandeza de mi tarea y la pequeñez de mis contemporáneos se ha puesto de manifiesto en el hecho de que ni me han oído, ni tampoco me han visto siquiera. Friedrich Nietzsche. Megalomanía y excentricidad son dos características de este filósofo. Dos además que en su época eran percibidas como signos de locura. Sin embargo, en la actualidad, esto ha cambiado totalmente. Ahora, vivimos en una sociedad que celebra el deseo de ser distinto, pero no es suficiente con desearlo. Si no, hay que mostrárselo al mundo. Yo soy Max Peña y hoy, junto con Gabriel Alfaro, Luis Eduardo Chacón, Carolina Saldaña y Rodrigo Toledo, vamos a hablar sobre La intimidad como espectáculo de Paula Sibila. Hola, soy Luis Chacón. El yo visible y el eclipse de la interioridad. El ser humano es una criatura dotada de una profundidad abismal, donde se esconde su verdadero yo, todo su sentir, las experiencias vividas y su imaginación. Develar todo esto no es sencillo. Para el discurso griego, la acción es lo importante. Para el cristiano lo es la esencia. De esto se concluye el cuestionamiento de qué tan importante es el valor que tiene la relación del sujeto consigo mismo. Pues en el hombre interior reside la verdad, según dice Aurelius Augustus. Justo ahí se busca la naturaleza del yo, el cual es un paso indispensable para encontrarse con la trascendencia, la identidad, la autenticidad y el criterio, además de las propuestas personales, algo que decaería en la modernidad por su tendencia a la inmediatez y al consumismo. Hay que considerar, por lo tanto, que si en la Edad Media las motivaciones como condiciones morales de Dios se encontraban en el interior del sujeto, en la modernidad cambiaron las modalidades de la autoconstrucción del yo por influencia de los medios de comunicación masivos, que priorizan la opinión pública basada en la percepción exterior y su interpretación desde la subjetividad individual, la cual está en un continuo conflicto entre la independencia y la necesidad de formar parte de una comunidad, de destacar y de sentirse valorado por ella. La interioridad se entendió en la modernidad como algo misterioso, rico y sombrío de cada sujeto, donde se cultiva el sentir, el pensar y la emoción, que se opone a lo externo, como lo es lo público. La reforma de la Iglesia jugó un papel importante en el cambio de paradigma, como lo fue para la cara del mundo. Posteriormente emergieron las tiranías de la visibilidad, una mutación subjetiva que empuja del interior al exterior, del alma a la piel, de la habitación a la pantalla. Exposición de la intimidad en los medios contemporáneos que manifiestan el narcisismo, el voyerismo y el exhibicionismo, lo cual se proyectó en múltiples expresiones culturales. Cabe señalar el contraste con la propuesta griega, que era el ser libres por el dominio de sí, para gobernar a otros y presidir la ciudad. El sujeto moderno se explora e inventa con la fuerza de la palabra, desnudando sus más íntimas verdades, pues está marcado naturalmente por la verdad que le llama a la sinceridad. Lo que empezó por plasmar la interioridad del individuo en un texto, luego tendría su núcleo, como se muestra en la subjetividad occidental de una pantalla. El estímulo de la subjetividad enriqueció a la experiencia como a la perspectiva, al mercantilizar la existencia y estandarizar la vida según la industria. Esto provocó en el sujeto complejidades, dudas y opacidad que pedían ser resueltas por la autorreflexión, la introspección y la autoexploración de los medios de comunicación que configuran lo subjetivo como lo corporal en la actualidad. Ante la fragmentación y subjetividad del mundo, el interiorizar se volvió una utopía. Se llegó a la confesión como un instrumento de liberación, así como un método para llegar a la verdad. Se comprende la sexualidad como una relación consigo mismo, entre otras cosas. Es el resultado de la transición como transformación del siglo XXI en la cultura de la sensación y del espectáculo. El malestar se sitúa en una falla física o mental, y no en la carencia de la interioridad. Así, el todo se estructuró en el cuerpo, en la imagen visible, que se adecua al modelo de felicidad de los medios de comunicación. Al volverse lo corporal algo fundamental, se convirtió en objeto de diseño, donde hay que exhibir la personalidad condicionada. El medio se volvió fin y viceversa, desechando lo que no entra en la experiencia y la apariencia. El ser humano, al conseguir una conciencia y generar su propio interior, empieza a formar lo que se conoce como una personalidad, algo que es único y propio. Aparte de este ser también sobresale en cada persona un ser social, al que le gusta relacionarse con su exterior y los demás seres humanos a su alrededor. Por lo tanto, se genera un conflicto personal, o quizás una dicotomía, en ese ser humano, entre cuál de los dos debería prevalecer, el ser interior o el ser social. El yo es la suma de experiencias vividas y la imaginación de cada uno.
A este concepto se le tiene que agregar la interioridad psicológica, la cual es una construcción histórica que intenta detectar elementos comunes en algunos sujetos que comparten cierto bagaje cultural en un momento histórico. Es particular, no singular ni universal. De la misma manera, es un modo de producir el yo que se impuso en un determinado periodo de la cultura occidental. Este no contempla el género humano en su conjunto y no es la única forma de entender el yo. Todos los hombres se definen como libres e iguales. Se considera que puede conocer tanto lo que es como lo que debe ser. Se maneja verdades generales y abstractas. Asimismo, lo más valioso de cada sujeto es aquello que lo torna único. Todo lo que no comparte con los demás miembros de la especie, porque concierne a su propio yo, el carácter original de su personalidad. Se ve reflejada una realidad contradictoria, descentrada y fragmentada. A pesar de todos los esfuerzos de autoconocimiento, se renuncia a las pretensiones de sinceridad que se saben que son inalcanzables. El verdadero objetivo consistirá en ser auténtico. El sujeto proyecta su identidad en la visibilidad de las pantallas. Del mismo modo, ahora se presentan nuevas modalidades de subjetivación. Las subjetividades dirigidas ceden el paso a nuevas configuraciones alterdirigidas. Ahora, si no estoy satisfecho con quien soy, debo transformarme en otro. El yo se estructura a partir del cuerpo, la imagen visible de lo que uno es, la representación física de nosotros. Al final del día, esta sustancia se puede moldear, esto con la finalidad de adecuarla a los modelos de felicidad, modelos que están expuestos en diversos medios, sobre todo en los más populares. En nuestro caso generacional, podría tratarse de los influencers en las redes sociales, ya que son ellos los que marcan tendencias, y hace que una amplia gama de usuarios en la misma plataforma se acople a los estándares que ellos cumplen, llegando a encontrar el mismo tipo de contenido en diversas cuentas a lo largo del recorrido por una red social determinada, por ejemplo Instagram. De igual modo, ahora el cuerpo se ha transformado en una especie de objeto de diseño personalizable. Hay que exhibir la personalidad en la piel. Y como mencionamos previamente, esta exposición no se libra de ciertos requisitos que debe cumplir. Las pantallas expanden el campo de visibilidad, el espacio donde cada uno puede construir una subjetividad alterdirigida. La profusión de pantallas multiplica al infinito la posibilidad de exhibirse. Y no solo exhibirse ante lo conocido, sino que ante un mundo lleno de miradas ajenas, de volverse el yo visible. Se practica una nueva idea. Hay que aparecer para ser, ya que si nadie ve algo, es probable de que no exista. Este es el yo real y la crisis de la ficción. Actualmente se ficcionaliza y estetiza la vida cotidiana utilizando recursos mediáticos, pues el ser humano está en constante búsqueda de experiencias auténticas. Las plataformas de internet son un medio de expresión y de comunicación, en las cuales se encuentran confesiones de un yo que busca mostrarse real. Esta sed de veracidad y las ansias por saber sobre la intimidad ajena provocan un exceso de espectacularización en la cultura contemporánea. El siglo XIX se caracterizó por un gran gusto por lo real. Esto se evidencia en las novelas realistas, naturalistas y el periodismo sensacionalista. De esa forma, el ser humano se dio cuenta que el realismo es el ingrediente fundamental del éxito. Así, comienza la ficcionalización de lo real y la naturalización de los códigos del realismo dentro de la ficción. Los medios de comunicación están atravesados por los imperativos de lo real. Por otro lado, la vida tiende a ficcionalizarse valiéndose de recursos dramáticos de los medios audiovisuales. Existe un doble flujo entre la realidad y la ficción, pues en esta sociedad espectacularizada, las barreras entre lo real y lo ficcional son muy difusas, por lo cual la nitidez de ambos conceptos queda comprometida. El hecho de que lo real y lo ficcional hoy se entremezclen para producir una realidad atractiva y consumible explica el por qué las narrativas de ficción han perdido fuerza y relevancia en la concepción de la realidad. Ha habido una inversión de lo que se llamaba paradoja del realismo clásico, que era el principio sobre el cual se construían los relatos de la antigüedad, y en el que se utilizaban mecanismos para crear relatos que empleen todas las herramientas de la verosimilitud y que así las historias se parezcan lo más posible a la realidad objetiva. Obviamente la única manera de lograrlo era observando la realidad y a partir de esa experiencia observada construir personajes y sucesos que puedan insertarse lo mejor posible dentro de nuestra realidad. Asimismo, estos relatos presentaban una estructura de inicio, desarrollo y final, lo que indica que los autores tenían una visión holística de la vida.
bajo esta estructura narrativa de 3 actos, inicio, nudo y final, como ya lo dije. Hoy, en cambio, se ha producido un giro subjetivo, en el cual el punto de referencia para la creación de los relatos no es imitar lo real en ningún sentido, sino más bien convertir la realidad en una ficción. Pensemos en que nuestras vidas actuales son una película o un libro, que no se terminan de escribir, y lo que ocurre cada día, a cada momento, puede cambiar de forma inimaginable el rumbo de las cosas. Estos sucesos son contados a través de los medios de comunicación que utilizamos, como redes sociales o blogs, y es así como cualquiera de nosotros, y de hecho muchos de nosotros, ya somos autores de historias. Cabe analizar que dentro de lo que Humberto Eco denomina pacto de ficcionalidad, que es un trato implícito de los lectores con los autores, en el cual los lectores aceptan los sucesos ficcionales que ocurran dentro del relato mientras sean coherentes a la historia. eh, Aquí siempre se tenía la conciencia de saber que no eran reales, objetivamente hablando. Sin embargo, en la actualidad, este pacto de ficcionalidad parece ser distinto. Parece consistir más bien en el hecho de creer que todos estos nuevos autores, que podríamos ser perfectamente nosotros, están relatando la verdad y que todo lo que cuentan es lo que efectivamente les pasa y que lo viven de la forma en la que lo están narrando. Existe también un interés por conocer la historia detrás de la historia. Humberto Eco habla sobre la fijación por la real thing. Esto se manifiesta en el apetito por consumir vidas ajenas y reales. También, según Eco, esta fijación es parte de la tradición cultural estadounidense y es gracias a la globalización que esta práctica se ha ido expandiendo a todos los rincones del mundo. Incluso en ocasiones, este afán de conocer lo presuntamente real nos hace dejar de lado el factor artístico de algunas obras. Por ejemplo, es de saber popular que Picasso, al pintar, comienza retratando los objetos como son en la naturaleza, para luego ir renunciando poco a poco al parecido superficial y obtener un resultado deformado muy propio de su estilo. En definitiva, un proceso muy interesante. Sin embargo, en la actualidad llama mucho más la atención conocer la historia real que se esconde detrás de sus pinturas. ¿Quién es la mujer que posó para él? ¿Qué relación tenía con el pintor? Lo real se vuelve irresistible por más banal que pueda ser. Es más, en algunos casos es esta banalidad lo que resulta atractivo. Además, no es relevante si el individuo tiene una gran vida o si es alguien importante. Es suficiente para satisfacer este apetito de historias biográficas que éstas sean protagonizadas por alguien real. Actualmente, los productos artísticos más consumidos son un híbrido entre la ficción y la no ficción, pues se trata de mostrar un yo de verdad mediante un testimonio vivenciado que se dice y se muestra, pues la vida real, mientras sea o parezca auténtica, es de interés. Es por eso que surgen los objetos reales inspirados en ficciones, con el afán de capitalizar las fronteras entre la ficción y la no ficción. El yo supuestamente real está espectacularizado. Desde hace varias décadas, el foco de atención en el ámbito artístico ya no es en el producto, sino en el autor, quien se convierte en personaje y protagonista, sobreexponiendo su personalidad y su vida privada. De esta manera se capitaliza el escándalo y se lucra con la vida personal y privada. En los años 70, los escritores de novelas de ficción manejaban un yo anónimo. En cambio, ahora existe un yo real que no se esconde detrás de un seudónimo para escribir sobre su vida, pues el nuevo clima mediático revaloriza el nombre propio. Esto explica el éxito de la literatura testimonial. En este contexto surge todo un nuevo género editorial que simula una especie de diario íntimo en el cual el escritor narra experiencias de la esfera privada. Y hay una gran diferencia con las novelas de los 70s, pues estas eran usualmente politizadas y buscaban afectar la esfera pública. Las obras de no ficción autobiográficas intimistas, que surgen a inicios del milenio, no pretenden causar un efecto en el mundo que no sea elevar sus ventas. 100 cepillados antes de dormir, Hell, París 75016, ambos libros se lanzan a inicios de los 2000 y siguen en la misma línea de compartir experiencias sexuales. Después del Escorpión, una historia de amor, sexo y tradición, y muchas más obras fueron un boom en la época. ¿Por qué? Porque todos tenían en común la exposición de una vida privada y la presentación de un autor narrador personaje. Pero no es esencial que la temática sea estrictamente sexual o amorosa. También abundan biografías elaboradas por periodistas sobre sus tíos, madres, abuelos, familiares. Todos queremos conocer las vidas ajenas, y el foco está en la gente común que nos la cuenta. El autor argentino Jorge Fernández Díaz lo explica mediante la frase: cuando uno ve que el otro se desnuda, te das cuenta de que es increíblemente
parecido a vos. Sin embargo, la literatura no es el único escenario artístico donde se evidencia la crisis de la ficción, sino también en el campo audiovisual con los documentales y en la fotografía con los autorretratos y los registros de la vida cotidiana. El Internet es un espacio que favorece e intensifica la espectacularización de la intimidad de quien habla y quien se muestra. Pareciera que el éxito al subir fotos sube el ego. Tampoco se puede dejar de mencionar el auge del autoexhibicionismo y de la espectacularización de la propia sexualidad e intimidad en las redes sociales. Pues en la sociedad moderna se eliminan los viejos pudores, generando un tipo de contenido denominado porno soft. Esta tendencia viene desde los finales de los 90 y un caso bastante extraño es el del sitio web Jennycam. En 1997, a la diseñadora estadounidense Jennifer Ringley se le ocurrió llenar su casa de cámaras y transmitir a través de internet todo lo que éstas grababan. La conexión nunca se perdía y los usuarios eran capaces de ver su cuarto, su cocina y hasta su baño. La página web se mantuvo en línea por varios años y ella decía que lo hizo porque le gustaba sentirse observada a forma de explicación. Porque en ese momento armar un proyecto así era algo rarísimo y excéntrico. En la actualidad no es algo tan descabellado. Teniendo en cuenta la cantidad de bloggers que comparten su día a día en YouTube o streamers que abren las puertas a su casa a miles de personas a través de Twitch, los límites de lo íntimo se han modificado y temas como la sexualidad en pareja o la desnudez ya son exhibidos públicamente por un grupo de personas, como el fotógrafo Peter Heger, que publicó una colección de desnudos de su esposa, o Jeff Koons, quien tiene una colección con obras tituladas como Chupada, que retratan escenas de sexo explícito. En este sentido se espectaculariza la intimidad dentro del género de la no ficción autocentrada, la cual incluye diversas expresiones artísticas teniendo al yo como eje central. Este proceso además pone en evidencia el peligro en el que se encuentra la ficción tradicional. Las narrativas autobiográficas son autoconstrucciones que se basan en escenarios donde se encuentra una estilización de sí mismo dirigida. Esta subjetividad responde a la lógica de la visibilidad y la exteriorización del yo. Juan Forn propone que la ficción fue perdiendo efecto sobre el lector debido a que la recreación del mundo que se propone en las novelas queda opacada por el flujo global de información. Casi todo está al servicio de la información. Los hechos ya nos llegan acompañados de explicaciones. En otras palabras, casi nada de lo que ocurre está al servicio de la narrativa. La narrativa evita explicaciones y eso le brinda al lector un amplio espacio de interpretación. También la proliferación de información y su fugacidad ha alterado la percepción del tiempo. Italo Calvino decía que no podemos vivir ni pensar excepto en fragmentos de tiempo, cada uno de los cuales sigue su propia trayectoria y desaparece de inmediato. Uno de esos fragmentos puede ser un post de Facebook, un video en YouTube o algo aún más inmediato, un TikTok. Y todos estos se desprenden de la realidad. Esto significa que la ficción ya no es la representación más fiel del mundo real, como solía ser antes. Por ello, la decadencia de los grandes relatos de ficción se debe a que están basados en nuestra antigua noción del tiempo. En el mundo actual, las obras de ficción ya no son las estrellas, sino que ahora los autores se vuelven más populares incluso que sus propias creaciones. Con el paso del tiempo, se ha forjado una nueva subjetividad contemporánea, donde la noción de identidad se ha ido desvaneciendo, ya no es fija ni estable. Además, el yo no se siente protegido, pues ha perdido el amparo de instituciones estables como el hogar. Ante esta fragilidad del propio yo, este debe hacerse visible para constatar su existencia y fortalecerse. Es por eso que el lenguaje codificado de los medios ofrece herramientas para ficcionalizar la vida cotidiana. A todo esto, ¿qué les depara a los autores de ficción considerando que se nieguen a hablar sobre sus propios yo? Los autores de ficción se constituyen a sí mismos como personajes dentro de las ficciones donde ellos son autores. Es decir, crean una especie de alter ego autor-personaje. Este recurso, aunque efectivo, al desgastarse pierde eficacia y originalidad. Actualmente los artistas son tratados como personajes de ficción, resucitados en productos de industria cultural mostrados en los medios masivos. Varios de ellos, ya fallecidos y consagrados, se vuelven simulacros ficcionales de sí mismos, al ser personificados por actores. En este punto se da una paradoja, pues a la vez que los medios espectaculariza y ficcionaliza autores, les da una vitalidad real. Mediante esta legitimación audiovisual, los autores se vuelven marcas registradas y celebridades que tienen exposición, visibilidad y venta. Esto ocurrió en el caso de la escritora Clarice Lispector, que como comenta Paula Sibila, por acción de los medios y la exposición pública, se le terminó mitificando hasta el punto en el que se realizaron homenajes en su nombre, colocando sus obras e incluso sus artículos personales como objetos de un museo.
Esto obviamente refuerza esta pulsión y deseo de conocer la realidad y la verdad de todos, que se puede interpretar como una especie de fetichismo de lo real, que es el fundamento básico por el cual los museos son tan exitosos, y hablo de los museos de toda clase. Esta imposición que tienen los autores actuales de mantenerse fidedignos al narrar sus realidades se vislumbra y se objetiviza cuando los mismos consumidores y hasta la prensa y otros medios de poder se manifiestan en contra de los imperativos del autobiográfico. Es decir, exigen que los autores que deciden realizar obras autobiográficas se deslinden de la ficción y cuenten la realidad de manera fiel, cuando en realidad, como hemos analizado, en la práctica lo que hacemos es ficcionalizar la realidad. Es un poco paradójico, pero es parte del hecho de que quienes producen contenido actualmente se convierten en protagonistas de sus propias obras y con la mediatización de sus vidas y sus trabajos se terminan convirtiendo en un producto que las personas deciden consumir o no y que como consumidores sienten tener el derecho de intervenir y opinar sobre los productos que desean consumir o no. Corta nomás.